Fica Café, el podcast de CREAP España. Presenta Antonio San José. ¿Qué tal? Un saludo a todos y bienvenidos a una nueva edición de Fica Café, nuestro tiempo para hablar de comunicación aquí en CREAP. Hoy vamos a saltar el charco, vamos a irnos hasta Chile y vamos a hablar con Nelson Urrutia, que es director de Asuntos Públicos de nuestra oficina allí en Santiago de Chile. Nelson, bienvenido, un gusto compartir esta conversación contigo. Sí, hola Antonio, ¿cómo estás? Para mí también es un gusto poder conversar sobre las cosas que están ocurriendo acá en Santiago. Bueno, pues vamos a comenzar, si te parece, Nelson, hablando en principio de ti. Cuéntanos un poco, cuéntales a los oyentes de este podcast un poco tu trayectoria profesional y tu desempeño en CREAP. Sí, bueno, te cuento que yo soy periodista de profesión, tengo un magíster en administración de empresas como posgrado y me he desempeñado como periodista en varios medios de comunicación acá en Chile, principalmente radios. Y luego he tenido un trabajo en el Senado como asesor de senadores y luego me he dedicado a la comunicación estratégica en consultorías de comunicación y estoy en CREAP Chile hace más de un año y 2-3 meses por ahí más o menos el tiempo en que estoy colaborando con CREAP Chile. Por tanto, tú conoces bien la actividad periodística, has ejercido como profesional de la información, has trabajado en la radio en Chile, has estado también del lado de la política. ¿Cómo has vivido esa dualidad de la profesión del día a día y luego también de conocer las interioridades de la política? A ver, mira, te cuento. En Chile la situación, o sea, hay altas diferencias respecto del medio de comunicación en que uno trabaje, las radios, que es la experiencia más importante que yo tengo. Trabajé algún tiempo en una revista de deportes que podría ser un símil a lo que no sé si todavía existe allá, que Don Balón, pues algo parecido, que era una revista muy especialista, solo especialista en fútbol, que se llamaba Deporte Total, pero eso fue un paso muy pequeñito, pero en general en radio el trabajo acá en Chile por lo menos es bastante complejo, son de jornadas bastante largas, comienzan muy temprano por la mañana y terminan muy tarde por la noche, con harto trabajo también el fin de semana y con mucha diversidad de temas a cubrir. Acá en Chile desde hace mucho tiempo ya que los sectores para cubrir, no sé, tú podrías ser un periodista especializado en economía o en vialidad o transportes, ¿no es cierto? O en política. En radio uno, acá en Chile al menos, tiene la posibilidad de cubrir distintos frentes o distintas áreas al mismo tiempo, básicamente por un tema de precariedad de recursos. Las radios tienen poquitos periodistas en general. Y por lo tanto uno, eso te permite aprender o ir conociendo distintas realidades. Y eso yo creo que es bastante bueno porque finalmente uno termina conociendo distintas áreas de los debates públicos y te da un poquito más de profundidad en algunos temas. No te permite concentrarte solo en uno, que es lo que ocurre generalmente en la televisión o en la prensa escrita. Cuéntanos, Nelson, ¿cómo se plantea la actividad de asuntos públicos en Chile y en el resto de los países de América Latina? ¿Es similar a cómo la ejercemos en España, cómo se plantea en Europa, o tiene alguna particularidad la actividad dedicada a los asuntos públicos? Mira, la actividad dedicada a asuntos públicos en Chile yo te diría que no tiene muchas diferencias a cómo se hace en otros países y cómo se hace en España y en Europa. Pero sí en el último tiempo está gozando de muy mala reputación. Yo me imagino que tú sabes que hemos tenido algunos casos de corrupción hace algunos años, por ahí por el año 2013, 2014 se descubrieron un sistema de financiamiento irregular de la política donde los empresarios entregaban dinero para campañas a los políticos cuando todavía no estaba regulado el financiamiento como ahora sí lo está, que hay un financiamiento público y además hay financiamiento privado, donde se prohíbe expresamente el financiamiento de las empresas y donde hay límites a los financiamientos privados de personas naturales. Pero hasta antes que existiera esa ley, nadie sabía quién donaba para las campañas políticas. Entonces
tomó una práctica en Chile durante mucho tiempo donde los candidatos y algunos de sus cercanos candidatos se entregaban una boleta de honorarios. Esto es un sistema, no sé si existe en España, que es un sistema donde tú cobras por un trabajo no teniendo un contrato, sino que entregas una boleta, un documento que tiene una retención fiscal, ¿no es cierto? Y por lo tanto la empresa podía deducirlo como gasto. Bueno, la mayoría de esas contraprestaciones, por llamarlas de alguna manera, a través de la cual los empresarios contribuyeron a campañas de muchos políticos en Chile, la intermediación la hicieron empresas de asuntos públicos. Y por lo tanto, hoy día existe en Chile el manto de la sospecha respecto de la gestión de asuntos públicos que hacen las consultoras. Entonces, para nosotros hoy día es bastante complejo y es bastante difícil. Porque tenemos que explicar que nuestro trabajo, o sea, primero que no todos somos lo mismo, porque lo que termina ocurriendo es que finalmente la gente común y corriente piensa que cuando uno se dedica a esto, en el fondo lo que está haciendo es, para irlo a la caricatura, ¿no es cierto?, ir con un maletín con dinero de la empresa privada hacia la política o hacia la administración. Entonces, eso no es así, y bueno, por un par de empresas que han tenido este problema, por cierto, no todas se dedican a eso. Entonces, en Chile ha sido un poquito difícil porque tenemos que hacer mucha pedagogía para que se comprenda cuál es nuestra función, cuál es el trabajo que nosotros hacemos, y que consiste en tratar de ser un puente, efectivamente, entre el sector privado y el sector público, pero con transparencia, utilizando la ley. Nosotros en Chile tenemos una ley de lobby que regula las reuniones, las audiencias que uno tiene con las autoridades, los documentos que uno le entrega a las autoridades. Entonces, lo que hay que hacer es atenerse a esa ley, que también salió más o menos en los mismos tiempos en que estamos, de lo que estamos hablando ahora, para regular todo este tema. Entonces, hoy, como te digo, hay que hacer mucha pedagogía para poder hacerle comprender a las personas que nuestro trabajo no es malo, ni andamos haciendo cosas que no correspondan o andamos fomentando actos de corrupción. Un trabajo, Nelson, absolutamente necesario y además estrictamente regulado en este momento. Así es, absolutamente regulado. Quizás no tanto, yo creo que faltan algunas regulaciones, porque necesitamos, por ejemplo, lo que debía saber es un registro, porque acá lo que se hizo fue determinar que todo aquel que sea gestor de intereses particulares ante una autoridad del Estado y que reciba una remuneración por ello, es considerado un lobista en Chile. Por lo tanto, yo, para efectos legales dentro de esta ley, yo ya estoy inscrito como lobista, porque ya he acompañado a algún cliente a una reunión con una autoridad. Entonces, pero eso, la ley, tú quedas inscrito cuando tú acompañas a alguien a una reunión, pero yo podría hacer, por ejemplo, muchas gestiones sin ir a la reunión formal. Entonces, lo que algunos creemos que para mayor transparencia lo que debiera ocurrir es que la ley debiera profundizar un poco y debiera existir un registro público donde todas las personas que se dediquen a la gestión de los asuntos públicos, a gestionar intereses particulares, como se denomina acá en Chile, a esa acción a través de la ley, es que nos inscribamos voluntariamente y así todo el mundo sabe quiénes son las personas que se dedican a este negocio y sea más transparente. Por ejemplo, hoy día la ley no regula las reuniones fuera de las oficinas públicas. Por lo tanto, yo, si me encuentro en un matrimonio, bueno, hoy día no se puede por la pandemia, pero si me encontrara en un cumpleaños, en un matrimonio o en un club de campo el fin de semana con alguna autoridad y yo pudiera transmitirle algún mensaje de mi cliente o algún mensaje que yo quisiera que él sepa, esa autoridad no está obligada a declararlo porque ocurrió fuera de su espacio laboral. Y misma cosa es que si nos tomáramos un café, en un café cualquiera o fuéramos a almorzar, eso no está obligada la autoridad a registrarlo. Hoy día en Chile se registran las reuniones en las oficinas propias de la autoridad, los regalos que eventualmente pueda recibir los tiene que declarar, quién se los regaló y la razón del por qué, y los viajes se tienen que registrar y se debe anotar también en un registro público al cual todos tenemos acceso, quién pagó el viaje y cuáles son los motivos de ese viaje. Esas son las limitaciones que hoy día tiene la ley y yo creo que
ayudaría mucho a la gestión de que se profundizara un poquito, como te digo yo, con este registro público de lobistas, es decir, que solo puedan ejercer esta función quienes se registren allí, porque hay muchos que no están registrados, y sí hacen acciones de lobby, pero como no van a las reuniones, finalmente no quedan registrados, no está en el registro, nadie sabe que se dedican a este negocio también. Entonces creo que falta alguna profundización para que esto sea aún más transparente. Vamos a hablar, Nelson, de la situación en Chile, que está atravesando el país uno de los momentos seguramente más inestables de los últimos años. Y me gustaría que nos comentaras cómo está ahora mismo la situación social y política en el país. Mira, la situación social y política en Chile está bastante compleja. Estamos en un periodo de bastantes cambios. Como tú bien sabes, Chile tuvo un periodo después de la dictadura de Pinochet de transición de la dictadura a la democracia y vino un proceso de crecimiento económico bastante sostenido, al menos durante los primeros 10 años, que fue el primer gobierno de Patricio Aylwin y después de Eduardo Frei. Tomando lo que era el modelo económico que había aplicado la dictadura y haciéndole modificaciones, subiendo impuestos, entregando más derechos laborales, pero también con una fuerte cartera de inversión privada o con una buena disposición a la inversión privada. Se levantó un sistema de concesiones de obras públicas, en la cual tenemos hoy día autopistas, tenemos embalses de agua, tenemos una serie de obras que se están construyendo por la vía de la concesión, hospitales, cárceles, centros de eventos. Entonces todo eso permitió que existiera un crecimiento bastante importante en Chile, principalmente la primera década de la democracia, que principalmente la década del 90. Luego el crecimiento no fue lo esperado. Estamos hablando que en los 90 Chile crecía a tasas del 6-7%, más o menos aproximadamente, y luego las tasas de crecimiento fueron bajando. Las transformaciones sociales continuaron, empezaron a existir garantías en salud, qué sé yo, en vivienda, pero la verdad es que el mayor problema que tiene Chile hoy día es de desigualdad. Entonces, si bien tenemos un ingreso per cápita por ahí por los $23,000 aproximadamente antes de la pandemia, hoy día esas cifras van a bajar, la mayoría de las personas no percibía esa riqueza, y eso nos llevó al denominado estallido social de octubre del año 19, donde la gente, a partir de un alza del transporte público, del metro particularmente, salió a las calles a protestar esa misma tarde o varios días, hasta que al final esto reventó un día viernes en la tarde, el 18 de octubre particularmente, y de ahí entramos en una espiral de manifestaciones y de inestabilidad social, que derivó en un acuerdo político. Los partidos políticos encauzaron esto en un acuerdo político a través de un documento en el cual se comprometieron a abrir un proceso constituyente a través de, primero, de un plebiscito para ver si la gente quería o no quería este plebiscito. Esa opción ganó 80%, tener una nueva constitución, pues la constitución que nosotros tenemos actualmente es una constitución que hizo Pinochet bajo ninguna regla, es decir, la hizo él y el principal asesor que tenía en ese momento, que era Jaime Guzmán, uno de los líderes de la derecha, que es un senador que fue asesinado el año 91, que fue uno de los últimos actos de sangre que hubo, o de terrorismo que tuvimos en Chile, y que fue al principio de la democracia, por parte de un grupo de izquierda ligado al Partido Comunista. Entonces, la idea era hacer una constitución nueva, la gente aprobó eso con un 80% de la votación, y se decidió también hacerlo a través de una convención constitucional, que finalmente es una asamblea constituyente, al fin y al cabo, lo que sí que tiene algunas limitaciones para poder hacer esa constitución, y que es que todos los acuerdos tengan que ser por 2/3 de los votos, y que todo lo que en esta comisión se acuerde tiene que ser, necesita obligatoriamente un plebiscito de salida, como le hemos llamado en Chile, es decir, un plebiscito de aprobación cuando el texto esté listo, que tiene que ser además con voto obligatorio, porque acá en Chile tenemos voto voluntario, y por lo tanto para esta elección en específico se exige voto obligatorio, es decir, tiene que ir a votar la mayoría del padrón, que al día de hoy son algo así como 15 millones de personas aproximadamente, pero eso deberá ocurrir en el año
2022, 2023, por allí. Entonces, estamos en este proceso de inestabilidad que primero partió con este estallido social, luego vino la pandemia y por lo tanto el proceso constituyente se ha ido moviendo y nosotros recién pudimos tener la elección de los constituyentes o de los convencionales constituyentes el fin de semana del 15 y el 16 de mayo, donde votó el 43% del padrón y donde tuvimos un importante triunfo de independientes de izquierda. Yo creo que ese es el mayor, la noticia ahí, o lo más importante de este proceso, es que ganaron independientes y de izquierda, no partidos de izquierda, porque ahí tenemos que hacer una diferenciación. Igual a los partidos de izquierda les fue bien, al Partido Comunista y a la agrupación Frente Amplio, que es una agrupación que está basada en lo que ustedes, en lo que hay en España, que es Juntos Podemos, que son básicamente jóvenes salidos del mundo universitario y que son hijos además de políticos tradicionales. Los principales líderes son hijos de políticos tradicionales de la exconcertación y algunos de los partidos de derecha, y que forman tienen varios partidos pequeñitos ahí, Revolución Democrática, el Partido Comunes, la Convergencia Social, que son partidos bien pequeños en términos de militantes, pero todos ellos forman un conglomerado que se llama hoy día el Frente Amplio. A ellos también les fue bien a la elección, pero les fue mejor a los que fueron por listas independientes o que compitieron como independientes. Esto implica que hay una cierta debilidad o un cierto cansancio de los partidos políticos tradicionales. Te lo digo por la victoria, como tú señales, que ha sido muy llamativa, sin duda, de los candidatos independientes de izquierda, que han dibujado un nuevo panorama político en el país. Exactamente. La política tradicional está muy en entredicho. Existe mucho cuestionamiento. Básicamente, como te contaba al principio, cuando tú me preguntabas por el tema de los asuntos públicos, y yo te había mencionado que había habido unos casos de corrupción, y que había habido una empresa que había ayudado a intermediar ese tipo de relaciones. Entonces, claro, lo que ocurre es que hoy día hay un porcentaje importante de la población, y que es la que participa en las elecciones, y que es la que fue a votar en esta oportunidad y la que estuvo en el estallido social y qué sé yo, que efectivamente mira con sospecha a los partidos políticos porque finalmente meten el saco, por decirlo así, vulgarmente, a todos los políticos, a todos los partidos estuvieron metidos en esto. Lo que en el fondo hay un poco de razón, porque si tú te vas a los casos estos de corrupción, que entre paréntesis ninguno de esos casos tuvo condena en la justicia, salvo uno solo, donde se pudo comprobar que un senador había recibido una propuesta de ley del correo electrónico de una empresa, pero este financiamiento que te decía yo con las boletas y otras cosas no tuvo sanción penal, y por lo tanto la gente quedó muy molesta por eso, porque en el fondo nadie fue castigado por esa razón. Y los dueños de la principal empresa que estuvo involucrada en este tema, la justicia los condenó a unas clases de ética en una universidad. Pero hace un tiempo atrás hubo un incendio en una cárcel y murieron 81 personas, y dentro de los fallecidos murió un chico que vendía discos compactos piratas en la calle, que tenía una condena algo así como de 30 días. Entonces, cosas como esta, justicias para ricos y pobres, es uno de los temas en discusión hoy día en Chile, que cuando el empresario tiene algún problema, como en este caso, le dan clases de ética, pero alguien, es el típico cuento ese que el que se roba una gallina, le dan una tremenda condena. Bueno, eso es lo que ocurre en Chile, y eso también hace que la gente no confíe en los políticos, porque dice, hacen leyes para unos, o hacen leyes para ellos, y hacen leyes para el resto. Entonces, finalmente lo que tenemos es un descrédito total de la política, para el cual los partidos no han contribuido mucho en el último tiempo para tratar de sobreponerse de eso. De hecho, en los últimos episodios que hemos tenido, más bien los partidos no han hecho los mea culpa necesarios, ni han hecho las correcciones necesarias para que la gente vuelva a creer en ello. Hace tan solo un mes atrás, en un proceso de negociación para una primaria presidencial, porque nosotros ya vamos a estar en elecciones presidenciales en noviembre, finalmente uno de los bloques, una de las coaliciones no inscribió primarias porque terminaron uno de los partidos, que el Partido Socialista, trató de hacer una alianza con los comunistas primero, y los comunistas no los recibieron para hacer esa alianza y se devolvieron donde la Democracia Cristiana, que era su aliado histórico,
y la democracia cristiana les dijo no, sabe que ahora en este momento no, y finalmente lo que es la exconcertación, denominada hoy día como unidad constituyente, no logró inscribir una primaria presidencial. Uh-huh. Entonces, ese tipo de cosas, que en el fondo lo que ocurrió ahí, lo que lee la gente, es que otra vez andan preocupados de dónde me conviene más estar para ganar más que preocuparse por ofrecer propuestas para las personas. Entonces, efectivamente el descrédito de la política es muy alto por estas razones que yo te comentaba. Uh-huh. Y por tanto, por lo que nos cuentas, Nelson, hay una especie de discurso instalado en la sociedad de indignación social, de rabia y quizá de frustración también, ¿no? De todo ello. Exactamente, mucha rabia, mucha frustración y por lo tanto, y sospecha sobre los que son políticos, sobre los que están en la actividad pública, y por lo tanto así es súper difícil poder llegar a acuerdos, es súper difícil poder construir, es súper difícil poder avanzar. Entonces, estamos en un periodo de bastante inestabilidad política y yo creo que vamos a estar así, calculamos nosotros y lo que le hemos dicho nosotros a las empresas con las que trabajamos, creo acá en Chile, es que nosotros creemos que este proceso va a durar al menos 2 años, porque ahora tenemos todo este proceso electoral que te comentaba yo, en noviembre elección de presidente y de Congreso, que es donde se eligen todos los diputados y se elige la mitad del Senado, sí. Y luego, y eso en paralelo, vamos a tener una convención constitucional que va a estar escribiendo las nuevas reglas institucionales, que son las grandes reglas, es decir, las que nos van a regir y las que nos van a decir cómo el país se va a administrar por los próximos años. Y por lo tanto, como no sabemos, hoy ya tenemos una elección presidencial muy abierta, los 2 candidatos, hay 3 candidatos mejor posicionados, un comunista, un candidato de la UDI, que podría ser algo como del Partido Popular en España, más o menos ese es el segmento que representa, y una candidata de la democracia cristiana, que para efectos de España también podría ser del Partido Popular, pero acá en Chile la democracia cristiana es un partido de centro-izquierda y no ha tenido nunca alianza con la derecha. Entonces, esas 3 alternativas son hoy día las que parecen más competitivas. Cada una de ellas marca en algunas de las encuestas que hay entre 13 y 15 puntos. Esa es la diferencia que tienen entre ellos. Prácticamente, por decirlo, están en empate técnico hoy día. Y tiene esas 3 alternativas que son muy distintas. Y por lo tanto no tienes una posibilidad de ganador claro. Entonces, está esa incertidumbre de qué va a ocurrir con eso. Tienes la incertidumbre que va a pasar con la elección del Congreso, porque por primera vez se va a elegir un Congreso nuevamente, y ya en la elección de constituyente el castigo a los partidos fue muy grande, y el castigo a algunas figuras de partido, que eran lo típico, ¿no es cierto?, las más históricas, las más reconocidas, también fue muy grande. Por lo tanto, lo más probable es que el próximo Congreso también tenga mucha frescura, mucha novedad, mucho candidato nuevo que pueda transformarse en parlamentario, y eso va a cambiar un poco cómo se va a legislar y cómo se van a diseñar las políticas públicas hacia adelante. Y en paralelo, como te decía, la discusión institucional principal, que es la Constitución. ¿Para cuándo se prevé que tenga Chile nueva Constitución? Mira, los plazos son de 1 año en total. El plazo original son 9 meses y en caso que falte tiempo la convención puede pedir 3 meses de prórroga, por lo tanto los plazos totales 1 año. Yo creo que mínimo va a ser 1 año. Ahora yo creo que en algún momento yo creo que se va a pedir extensión de plazo. A mí me parece que por el debate en el que estamos hoy día, sí. Yo creo que no van a alcanzar. Mira, la convención debiera ser ratificada hoy día, justo hoy, lunes 14, se cumple el plazo que el Tribunal Electoral debe calificar la elección. Y de allí el presidente de la República tiene un plazo de 15 días para convocar a que se instale esta convención. Por lo tanto, nosotros debiéramos tenerla convocada a finales de junio, instalada, perdón. Y por lo tanto, según los plazos legales, en julio del próximo año debiéramos tener ya un texto borrador o un texto para presentar a este plebiscito de salida. Y debiéramos estar entonces, si se cumplen todos los plazos, debiéramos tener una nueva constitución en julio del año 2022, agosto, por ahí. Uh-huh. Esos son más o menos los plazos que debiéramos, si los plazos se cumplieran, digamos, en 1 año más. Pero como te digo, yo creo que va a ser un poquito más de tiempo. Ahora, una vez
que tengamos esta nueva constitución, va a venir otro proceso que va a ser adaptar todo nuestro sistema jurídico a la nueva constitución. Entonces ahí también van a ir cambiando cosas, porque ponte tú hoy día, el derecho al agua en Chile, donde hay mayoría, es que el agua va a pasar a ser un bien nacional de uso público, y no va a haber particulares que tengan propiedad sobre el agua. Hoy día en Chile hay muchos particulares que son dueños del agua, de derechos de agua. Es decir, hay un río en cualquier lugar, en cualquier ciudad, en cualquier pueblo de Chile, donde hay particulares que son dueños de parte de esa agua y por lo tanto nadie más la puede ocupar. Entonces, eso, por ejemplo, que está además regulado en un código de aguas, ¿no es cierto? Una vez que tú hagas la Constitución y declares el agua como un bien nacional de uso público y además con prioridad para el consumo humano, después vas a tener que adecuar todas las demás legislaciones, ¿no es cierto? Como el Código de Aguas, por ejemplo, y otros. Entonces, después de la Constitución, una vez que la tengamos, viene todo este proceso de adaptación de otras normas para que estén ajustadas a la Constitución. Entonces, por eso nosotros calculamos que el periodo de incertidumbre para el entorno de negocio va a durar en torno de 2 años, 2 años y medio, quizás un poquito más, porque después de la Constitución viene toda esta adaptación al sistema, al resto del sistema jurídico. Escuchas Fica Café, el podcast de CREAP España. Te decía, Nelson, que estamos hablando en un podcast de comunicación, estamos hablando de cómo está el país en este momento, y hay un aspecto que me interesa que nos puedas comentar, y es que esta elección de la que has estado hablando, con el triunfo de los independientes de izquierda, con esa transformación de la fotografía política de Chile, ha cuestionado de alguna manera la influencia de la televisión en los resultados electorales. Es decir, que la televisión se ha utilizado como un medio de comunicación prioritario tradicionalmente por parte de los candidatos para llegar a los votantes. En esta ocasión ha habido diferencias, ¿verdad? Sí, ha habido diferencias. Nosotros acá en Chile le llamamos la cultura del matinal. Nosotros tenemos Chile es un país muy pequeño, tiene solo 4 canales de televisión de cobertura nacional. Y además los canales son muy similares, compiten con programación muy parecida. Entonces, en la mañana, entre las 8 de la mañana y la 1 de la tarde, todos los canales tienen un programa que es el matinal, que es un misceláneo, donde hay entre 2 y 3 conductores de televisión y hay recetas de cocina, hay información de tránsito, hay información de moda. Ese era más o menos el estilo con que partieron estos programas hace ya muchos años en la televisión chilena, y todos quienes trabajaron con políticos, yo en algún momento trabajé con políticos, cuando trabajé en el Senado, como te contaba al principio, siempre lo que uno quería era poder llevar al asesorado al matinal, porque tenían muy buen rating y porque llegabas a un público diferente y te permitía llegar a como decimos nosotros acá en Chile, a la dueña de casa, es decir, a la mujer que está encargada de las labores de casa, ¿no es cierto? Te permitía llegar a un público distinto, a los segmentos más bajos de la población, por ejemplo. Y durante muchos años fue muy difícil entrar a los matinales, hasta que vino el estallido social y por razones lógicas estos programas cambiaron sus pautas de información y empezaron a tratar estos temas contingentes que durante mucho tiempo no trataron. La pobreza, porque así como Chile crecía, pero como te decía yo, la desigualdad es tal que hay lugares donde hay mucha pobreza, a pesar de que tengamos 23.000 o 22.000 dólares per cápita de ingreso. Entonces, se empezaron a dar temas de pobreza, como te digo, de segregación en las ciudades, y empezaron a convocar políticos para que esos políticos empezaran a hablar de estos temas y a encontrar las soluciones. Y por lo tanto, efectivamente, tal como tú dices, desde octubre del año 2019 hasta el día de hoy, todos estos programas matinales tienen un panel político que dura aproximadamente 1 hora y media, 2, donde hay senadores, diputados, alcaldes y hasta el viernes pasado candidatos, porque nosotros anoche ayer domingo tuvimos la segunda vuelta de los gobernadores regionales, que es un cargo nuevo que se creó en Chile, y por lo tanto ayer tuvimos otra elección. Entonces, claro, estos programas lo que hicieron fue priorizar a los candidatos más conocidos o
o los más probables ganadores, si tú quieres, ¿ya? Y que siempre tuvieron acceso a los medios de comunicación. Y todos estos independientes de izquierda hicieron campaña por WhatsApp, principalmente, por Facebook, por Instagram, y terminaron ganando 27, en el caso de la lista del pueblo, que es la que podríamos decir que es la más importante o la principal de estos independientes de izquierda, ellos lograron elegir 27 constituyentes. Sacaron, la única que le gana en total de constituyentes es la derecha, que sacó 37, pero a la derecha le fue muy mal. O sea, la derecha hoy día tiene 60 y algo diputados, entonces en el fondo la derecha retrocedió a la mitad, porque esto se eligió igual que los diputados, por los mismos distritos de los diputados con el mismo sistema, entonces es equivalente a una elección de diputados en el caso nuestro. Y por lo tanto, efectivamente, todas estas personas que no estuvieron en los matinales, que son los principales programas de televisión que tenemos en Chile, con las mejores audiencias para los públicos más masivos, efectivamente ellos no estuvieron allí, les fue muy bien, y varios de los que estuvieron en los matinales les fue muy mal y perdió las elecciones. Bueno, una última cuestión quería plantearte, y es cómo ha afectado la gestión de la pandemia de COVID-19 en los resultados electorales y en el clima político y social imperante ahora mismo en el país. Yo creo que ha sido súper relevante porque el gobierno tiene dos problemas con la pandemia, o ha tenido dos problemas con la pandemia. El primer problema es de la gobernanza sanitaria, que siempre ha tenido decisiones que han sido erráticas y por lo tanto en ocasiones, por ejemplo, ahora nosotros acabamos de entrar nuevamente a cuarentena a partir de hoy día en la región metropolitana, aquí es la región más grande de Santiago, o sea, de Chile, pero hay un montón de otras ciudades que están en cuarentena en las regiones o en las provincias. Entonces, entramos a cuarentena y salimos de cuarentena, pero las cifras de contagiados no bajan. Hoy día estamos por ahí entre 7.000 y 8.000 casos por día aproximadamente en promedio, para una población de 18 millones de habitantes. Entonces, es bastante alto y nunca ha bajado, nunca ha habido control desde el punto de vista sanitario. Por lo tanto, ahí tenemos un problema. Y lo segundo tiene que ver con las ayudas económicas. Y eso es muy relevante porque en Chile existe mucha informalidad. Hay mucho trabajador informal, es decir, que no tiene contrato, y por lo tanto lo que hizo el gobierno al principio fue decir, ok, yo le voy a entregar dinero, ¿no es cierto?, a las personas a todos los trabajadores para que se queden en su casa y puedan hacer la cuarentena y se cuiden. Bueno, ¿cuál fue el problema de eso? El problema de eso fue que mucha gente que trabajaba no estaba en el registro del Estado y por lo tanto mucha gente a la que no le llegaba el dinero. ¿Y qué es lo que hacía esa gente? Tenía que seguir trabajando como comercio ambulante o tenía que seguir trabajando como empleada de casa sin contrato, porque en Chile hay muchas empleadas de casa que no tienen contrato. Entonces, la movilidad no bajó lo suficiente como para poder detener los contagios. Y por lo tanto tenemos una mezcla allí de que la gente por necesidad no respeta la cuarentena, porque el gobierno lo que hace es entregar un ingreso para el cual tú tienes que cumplir algunos requisitos. Hay que postularlo todos los meses, o había que postularlo todos los meses. Eso desde marzo del año pasado. Recién ahora, en mayo de este año, después de que la oposición durante mucho tiempo estuvo reclamándolo, se acaba de legislar lo que le hemos llamado una renta básica de emergencia universal, y que se va a entregar sin ningún tipo de condiciones al 90% de la población. Es decir, recién ahora, en el mes de junio del 2021, un año y 2 o 3 meses después de iniciar la pandemia, recién va a haber la garantía de que las personas van a poder tener un ingreso sin importar su condición, ni el trabajo, ni nada, para que puedan cumplir con estas cuarentenas. Y esta es como la última alternativa que toma el gobierno para poder tratar de detener los contagios, porque es la única manera de que la gente se quede en su casa. Ahora, como el gobierno no estaba entregando dinero suficiente, lo que ocurrió acá en Chile, tenemos un sistema de pensiones de capitalización individual, que son las AFP, Administradoras de Fondos de Pensiones, y se han hecho ya 3 leyes en este año para autorizar a las personas para que retiren parte de sus fondos previsionales.
se habla de la ley del 10%, entonces esto consiste en que tú puedes retirar hasta el 10% de tu ahorro previsional, pero con un tope de 4,5 millones de pesos aproximadamente, que son algo así como 5.600 euros. Y ya vamos en el tercer retiro. Entonces, es decir, hay gente en este momento que no tiene ni un peso para su jubilación, principalmente los más jóvenes o la gente de rentas más bajas que han cotizado menos. Entonces, cuando llegue su edad de jubilar, no van a tener dinero para jubilar porque no han juntado lo suficiente o no tienen nada, y por lo tanto van a tener que recurrir a las pensiones que entrega el Estado, que es una pensión muy bajita. Si te saco el cálculo ahora inmediato, son algo así como 180 euros al mes. Es una pensión básica que entrega el Estado en Chile. Ahora, ese es un problema que ya venía de antes, porque efectivamente el sistema previsional en Chile, como es de capitalización individual y solo aporta el trabajador, y los sueldos son en general muy bajos, la mayoría de las personas no logra juntar el dinero suficiente para tener una buena pensión, y la mayoría tiene la pensión del Estado y un poquitito más de dinero que lo que alcanzó a ahorrar durante el tiempo que trabajó. Entonces, esa es la situación de la pandemia. La gente ha tenido que usar sus propios ahorros, la que los tenía, para poder enfrentar la crisis económica. El gobierno no entregó ayudas universales sino hasta este mes de junio, cuando lo va a entregar por primera vez, y por lo tanto no ha podido detener o bajar la movilidad, lo que impide que los contagios bajen, y como te decía, estamos en un periodo muy crítico, con un promedio de 7.000 a 8.000 casos diarios de nuevos contagios. Pues quiero agradecerte muy sinceramente, Nelson, esta lección que nos has dado de la situación en Chile, la explicación de ese clima de rabia, de frustración, de indignación que se vive en este momento en el país, las claves de la elección de la Asamblea Constituyente, de la Convención Constituyente, las próximas elecciones en el horizonte. En fin, creo que ha sido muy interesante escucharte y conocer de primera mano un análisis de lo que está pasando en el mundo económico, social y político de un país tan cercano y tan querido por parte de España. Bueno, muchas gracias a ti por la invitación. Ha sido un placer y nos emplazamos para cualquier otro momento aquí en este podcast de CREAP Iberia, este podcast que llamamos Fica Café. Un abrazo desde España. Chao, que esté muy bien. Nelson Urrutia, director de Asuntos Públicos de CREAP en Chile, ha sido nuestro invitado hoy en este tiempo de comunicación, en este Fica Café, que volverá dentro de 15 días, como es habitual. A todos, gracias por su atención. Fica Café, porque la vida es comunicación.